La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir semana a semana con nosotros. Recuerden que además de estar en YouTube, estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. El día de hoy, les comparto un par de relatos breves. Como siempre, les sugiero el uso de audífonos para una mejor experiencia. Apagar las luces, subir al volumen y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Yo era solo una niña cuando vi aquel fantasma. Todavía recuerdo. Estaba en la casa de mi abuela. Era una vieja granja antigua, de piedra. Tenía casi un siglo. Había vivido 2 guerras, la llegada de la luz eléctrica a los pueblos, las obras de la autopista que pasaba cerca. Era exactamente igual que cuando fue construida. Mi abuela la compró de segunda mano a una familia rica e importante, venida a menos. Se casó con mi abuelo, aunque él la disfrutó poco tiempo, solo el necesario para dejar a su viuda, con 2 bebés, mi madre y su hermano gemelo. Ahí crecieron mi madre y mi tío, pasando las calamidades y las penurias del hambre. No era fácil para una mujer sola sacar adelante a sus 2 hijos en la posguerra. Cuando mis padres se divorciaron, ahí nos trasladamos, de nuevo a la vieja granja de piedra. Me adapté muy rápido. Me encantaba jugar con los pollitos, las fieles ovejas y con el perro pastor. Recuerdo que aquel día me había caído en el lodo. Ya era muy tarde. Mi madre me preparó la bañera con agua muy calientita, como a mí me gustaba. Así me podía quedar un ratito más, jugando a peinarme con la espuma y con mi muñeca sirenita. Me encantaba aquella pequeña muñeca con su cola de pez de plástico. Imaginaba que la hacía nadar entre las olas, surcando mares y visitando ciudades submarinas. No en vano era la hija del dios del mar. A ella su padre sí la quería. Pensando en esto estaba justo cuando la vi metida en la bañera, enfrente de mí. Era una niña pequeña, más o menos de mi edad. Tenía la piel muy blanca, aunque se le veían arañazos morados por los hombros, la frente y los brazos. No la pude mirar a los ojos, los tenía tapados por su larga cabellera negra y mojada. No tenía piernas ni cuerpo. Nada de ella se veía bajo el agua, solamente del pecho hacia arriba. Por eso enseguida deduje lo que era. Era una niña fantasma. Pasaron varios segundos mientras la miraba muy quieta en silencio. No sabía qué hacer ni qué sentir. Debería haber tenido miedo, pero no fue así. Solo podía pensar, ¿qué diablos hacía una niña fantasma ahí, en mi baño? Como si aquella espeluznante visión fuera la experiencia más normal del mundo. Como si fuera un hecho cotidiano que, de vez en cuando, un espíritu de algún difunto se apareciera en este mundo cuando menos lo esperas. Mi madre me sobresaltó entrando por la puerta, y mi nueva amiga había desaparecido, tan silenciosa y misteriosamente tal como apareció. Le pregunté a mi mamá si ella también la había visto, si había presenciado también aquella espeluznante visión, pero contestó que no. Y no me creyó cuando le expliqué que en aquella bañera también había otra niña, una niña muerta. Me llamó mentirosa, lo cual era un insulto bastante fuerte para mí en aquellos momentos, y me prohibió volver a hablar del tema nunca más. Y así lo hice, aunque nunca pude olvidar aquella pequeña morena, mojada, con arañazos en los hombros, tan pálida como la nieve. Pasaron los años y crecí, me hice mayor.
Fui a la escuela, a la universidad. Conocí a mi esposo y me marché de la granja. Ahora vivía al otro lado del país. Tenía mi propia familia, mi trabajo y mi casa. Hacía mucho tiempo que no regresaba al pueblo, hasta que mi abuela murió. Nos instalamos en la habitación de invitados de la granja, mi esposo y yo. Los niños dormirían ambos en mi antigua cama. Todos los vecinos del pequeño pueblo se acercaron a casa para darnos el pésame por el fallecimiento. Mi abuela había sido una mujer muy querida para todos, y aquello era maravilloso. Y como aquella noche, no podía dormir por la intensidad de las emociones vividas. Tumbada en la cama con mi marido, le empecé a platicar anécdotas de mi niñez. Él me escuchaba en silencio, hasta que le conté mi extraño encuentro con la niña fantasma. Era la primera vez que desobedecía a mi madre con respecto a ese tema, desde que ocurrió, pero necesitaba contárselo. Era algo que me había guardado para mí sola durante demasiado tiempo. Y cuando él me aseguró que creía cada palabra de lo que estaba contando, no pude evitar romper a llorar. Unos días más tarde, cuando mi abuela ya descansaba en paz en su tierra natal y los ánimos estaban más templados, mi marido y yo visitamos la biblioteca local. Una amiga de la infancia trabajaba ahí y me comentó que en los archivos del pueblo quizá habían documentos sobre la familia que construyó la granja y que si allí había ocurrido algún siniestro interesante que ayudara a resolver el misterio de la niña fantasma. Estuvimos buscando por horas. Rescatamos unos periódicos viejos y papeles. Al parecer mis abuelos compraron la casa y las tierras muy baratas, porque éstas tenían una leyenda negra. Se decía que la familia que antes vivía ahí había sido víctima de sucesos paranormales. Los pobres habían huido de ahí aterrorizados, pues la hija pequeña decía haber visto un espíritu. Enseguida me sentí identificada con ella, pues no había sido yo la única en ver aquel espectro después de todo. No había sido una locura, ni la imaginación desorbitante de mi mente. Pero a diferencia de mi familia, la de ella sí le había creído. No lo sé, quizá por la época en la que vivían, quizá porque antes la gente era más crédula, sobre todo en lo referente a lo desconocido. El caso era que habían vendido la casa inmediatamente y, sin pensárselo dos veces, se largaron de ahí. Había también una foto muy antigua en tono sepia, con los bordes carcomidos. Se trataba de la familia en cuestión, vestidos como era la costumbre en la época, de negro y con pañuelos en las cabezas de ellas y sombreros en las de ellos. Bastante raros, sí, pero felices. Una familia numerosa, con muchos niños. Y todos sonreían mientras el fotógrafo les daba instrucciones para que miraran al flash. De repente un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Ahí, mirándome desde esa foto, estaba mi niña fantasma. Sus ojos rebosaban de vida y sonreía, junto con su familia, pero era ella. No me cabía la menor duda. ¿Cómo era aquello posible? ¿No se suponía que había muerto en aquella casa? ¿Cómo es que sus padres la vendieron cuando ella misma había visto un espíritu? No entendía nada, no tendría ninguna lógica, a no ser que no fuera ella, sino otra niña la que había muerto ahí. Mi amiga trajo más papeles, entre ellos unos dibujos infantiles. El papel ya estaba viejo, gastado, estaba amarillento, pero aún así, los grotescos trazos de cera de colores se dibujaban en él con total claridad y fuerza. Y de repente todo cobró sentido. Ahí la niña había dibujado una bañera. Se había representado a sí misma lavándose el cabello largo y negro. Pero junto a ella había otra niña, también metida en el agua. Esta última no tenía piernas, pero sí un brazo. Y en su mano sujetaba algo, una muñeca, una pequeña sirenita. Leí en el reverso del dibujo las palabras de aquella pequeña. Hoy me he caído en el jardín.
y en la bañera he visto a una niña que estaba muerta. Me he asustado mucho y mañana nos vamos de aquí. Sí, yo misma había sido el fantasma de esa pobre niña aterrada, al igual que ella había sido el mío. Era el fin del mundo, tal como lo habían predicho los mayas. El caso es que la profecía se cumplió y ahora estábamos viviendo. Todo fue tan deprisa. Aquella mañana la gente se levantó, desayunó, se fue a trabajar, como cada día, normal. Pero eran las 10, cuando de repente una gran nube negra oscureció el cielo. Yo estaba trabajando en la fábrica. Vi como la luz natural que entraba por las pequeñas ventanas de la pared se marchó de repente. Las máquinas se pararon, todo se quedó en silencio. Mi compañera de mi lado, una señora muy morena, nativa del sur del país, me miraba muy asustada con sus ojos abiertos y redondos como platos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos dejado de trabajar? No sé. De repente se ha puesto muy oscuro. ¿Se habrá ido la luz? Pero no es solamente la electricidad, es que parece como si se hubiera hecho de noche. El encargado se acercó a nosotras. Parece ser que nos vamos. Recojan sus cosas y diríjanse a la puerta de salida. Pero antes díganme su número de trabajadora para que lo apunte, porque la máquina para fichar no funciona. ¿Pero qué ha pasado? No lo sabemos, pero el presidente del gobierno ha salido por la televisión y ha ordenado que todo el mundo se dirija a sus respectivos hogares y se resguarden. Qué raro, ¿no?, preguntó mi colega. ¿No habremos entrado en guerra o algo así? No se sabe. A ver si cuentan algo. Por lo pronto váyanse a sus casas con sus familias, y si no pasa nada mañana volvemos a la misma hora. Salimos sin hacer ruido. El cielo estaba negro, encapotado. El aire era denso y traía un extraño olor a quemado y huevos podridos. Corrí a mi coche. Enseguida pensé en recoger a mi hijo, pero antes llamé a mi marido por teléfono, mientras me acomodaba en el asiento del coche. Amor, nos han sacado del trabajo por hoy. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Es por lo del cielo que les han dicho que se vayan? Sí, parece ser que es un mandato del gobierno. A nosotros nos han dicho lo mismo. ¿Sabes lo que está pasando? No, nadie lo sabe aún. Voy a recoger al niño al colegio y nos vemos en casa. Tardé más de la cuenta en llegar a la escuela. La caravana de coches era interminable y apenas avanzábamos. Había sido un milagro que pudiera hablar con mi marido por teléfono, pues mientras estaba en la fila, intenté llamar a mis padres y fue prácticamente imposible. Todos los niños se encontraban en el patio mirando hacia arriba. Y los padres también, metidos en los coches haciendo sonar el claxon como locos. Era extraño verlos ahí todos juntos, víctimas de la histeria. Llamé a mi hijo entre pitidos ensordecedores. Me escuchó a pesar del estruendo y corrió a refugiarse conmigo. Mamá, ¿qué es lo que pasa en el cielo? No lo sé, pero ponte el cinturón y vámonos para la casa. Conduje en silencio, mirando a mi hijo de vez en cuando por el retrovisor interior. Lo notaba preocupado, estaba pálido y serio. No era propio de él. Siempre era tan alegre y optimista. De pronto comenzó a llover. Pero no era agua lo que caía del cielo, sino pequeñas partículas negras. Parecía ceniza. Activé el limpiaparabrisas, pero lo único que conseguí fue ensuciar aún más el cristal. Afortunadamente ya estábamos llegando. Corrimos ambos hacia la puerta, tapándonos la cabeza para que las cenizas no nos cayeran en el cabello. Estaban calientes y las que nos rozaban en la piel nos la quemaba débilmente. Incluso la ropa se agujeraba un poco, dejando un pequeño surco negro. Al pie de la puerta estaba mi marido esperándonos. ¿Cómo están?, nos abrazó. Bien, algo asustados.
Al final llegaste tú antes que nosotros. Sí, me vine caminando. La gente se volvió loca y todo el mundo se subió a sus coches. Y pues en la carretera se formó un caos tremendo. Eso que vivimos en un pueblo pequeño. No quiero ni pensar lo que habría pasado en la ciudad. Subimos a nuestro departamento a ver lo que decían por la tele. Fue lo primero que hicimos al pasar por la puerta. Encender la televisión. Hay unas imágenes grabadas desde un helicóptero y una voz en off muy alterada que explicaba lo que estábamos viendo. El supervolcán de Yellowstone ha entrado en erupción violentamente. En estos momentos vemos cómo la nube de cenizas se está extendiendo rápidamente por todo el globo. Ni tan siquiera los polos se libran de esta nube tóxica. Ríos de lava y humo negrísimo. Rocas ardiendo salían disparadas por la furia de los gases volcánicos y caían desde el cielo, provocando una destrucción y tragedia como nunca antes la humanidad había presenciado. Millones de norteamericanos han perecido ya a causa de las rocas ígneas y la gran nube de cenizas. Los gases están produciendo muertes por todo el planeta. Todo el agua potable y salada está contaminada. Todos los animales de la tierra y el mar se están muriendo. El planeta va a dejar de ser viable para cualquier forma de vida en cuestión de horas. Supongo que estos son nuestros últimos minutos de vida. Besé tiernamente a mi esposo en los labios. Luego abracé a mi pequeño. Yo sentía tanto por él. Había tantas cosas que debido a su juventud todavía no había vivido. Pero ya era tarde. Aquel era el fin del mundo. Ese era el sueño con el que despertaba todas las mañanas. Así es. Todo era una horrible pesadilla. El problema es que justo esa mañana, al despertar, una vez más después de este sueño tan horrible, el cielo se comenzó a poner oscuro.